Ok. em, Antes de ver el ejercicio de programación y el modelo de Triffin, considero que es importante que revisemos la ecuación cuantitativa. Esto o sea, yo sé que ustedes ya lo saben, pero más bien quiero que no queden dudas con esta ecuación porque muchas lecturas van a estar haciendo referencia a la propia ecuación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien qué es lo que quiere decir. Si bien es una igualdad muy sencilla, hay que entender los componentes que tiene la propia ecuación. Si nosotros partimos entonces de esa ecuación cuantitativa, tenemos que m va a ser igual al medio circulante, v es la velocidad con la cual circula este medio dentro de toda la economía, y decimos que es una igualdad que va a ser del otro lado vamos a tener a los precios y bueno, la ecuación cuantitativa. Mencionábamos que ya por practicidad se habían dejado las transferencias y teóricos más modernos mencionaban que era más fácil llevar una contabilidad del producto o del ingreso, como lo quieran ver. De hecho, esta, este lado de la igualdad, pues nosotros hoy en día lo podemos entender como el PIB nominal. Toda la riqueza que se crea en una nación y está expresado en términos nominales, en nuestro caso, en pesos. Ok, esta ecuación vamos a recurrir a los siguientes supuestos. El primero de los supuestos nos va a decir que, bueno, para hacer este ejercicio, vamos a decir que la velocidad va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Bueno, la propia teoría nos dice que, sobre todo en el corto plazo, la velocidad de circulación del dinero es constante. Para este caso, vamos a ponerle que la velocidad es igual a 1 para hacerlo de forma más didáctica, ¿no? ¿Qué otro supuesto vamos a tener? El siguiente supuesto que vamos a tener es que en nuestro ejemplo va a ser una sociedad monoproductora. Quiere decir que es una sociedad monoproductora, que en esta economía solamente existe un producto. Ese es el único producto que va a circular en nuestra sociedad. Obviamente, bueno, lo estamos haciendo de forma didáctica para explicar qué es lo que queremos ver con esta ecuación. Nuestro tercer supuesto es que el precio inicial unitario de este único producto que se vende va a ser igual a 20 pesos. Y podemos poner un cuarto supuesto que decimos que el Banco Central es el único emisor de dinero. ¿Sale? Estos son los cuatro supuestos con los cuales vamos a retomar esta ecuación. ¿Puedo continuar o están copiando la información? Un momento, por favor, gracias. Ok.
Bueno, entonces, ya tenemos los supuestos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Vuelvo a apuntar la ecuación. Ok, quedamos que la velocidad va a ser constante. Le voy a poner esta barra para explicar que estamos hablando de una constante que va a ser fija. Y nuestro supuesto o nuestro óptimo siempre sería que los precios fueran constantes, que no tuviéramos inflación. Entonces, nosotros en el óptimo de los casos, o en el óptimo teórico, siempre estaríamos esperando que el medio circulante se ajustara de acuerdo con el ingreso. Quiere decir que si el ingreso sube, entonces el medio circulante tendría que subir en la misma proporción con la finalidad de mantener este fijo. Este ya lo tiene controlado, la velocidad del dinero pues teóricamente no cambia y bueno, empíricamente también está demostrado que difícilmente cambia, pero los precios sí pueden cambiar y la única forma en la cual podemos tratar o el Banco Central trata de asegurar que los precios se mantengan constantes es modificando el medio circulante a partir de los cambios que sucedan en el ingreso. Vamos a hacer vamos a hablar en un primer momento, un primer escenario, y tomando el lado derecho de la igualdad, nosotros diríamos entonces que el precio unitario va a ser de 20 y vamos a suponer que en un primer momento, en un primer escenario, la economía produjo, no sé, a lo mejor somos productores de zapatos, ¿no? Entonces, bueno, se produjeron 100 zapatos o 100 pares de zapatos a 20 pesos cada uno, ya tenemos toda la riqueza que se generó en ese año. La velocidad decíamos que es constante, bueno, vamos a marcarla como el 1, nada más para marcar la velocidad, y entonces, pues nuestra incógnita tendría que ser el medio circulante, que es lo que maneja el Banco Central. En este caso, para poder hacer la igualdad, quiere decir que el Banco Central tendría que emitir dinero por 2,000 pesos, ¿no? 2,000 unidades monetarias para poder mantener la igualdad y con esto estar manteniendo ese nivel de precios. Ok, ¿qué sucedería? Bueno, en un escenario 2, vamos a decir que al siguiente año, a este mismo precio de 20, lo único que cambió entonces ahora fue la producción. Ya no se produjeron los 100 zapatos, ahora tuvimos un mayor incremento de la oferta y por lo tanto supondríamos que también de la demanda, porque suponemos también que los mercados se vacían y son perfectos, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, en este escenario 2, el, eh, el ingreso, el producto sería de 110. Por lo tanto, el Banco Central lo que tendría que hacer es ajustar el medio circulante. Quiere decir entonces ahora que el Banco Central tendría que emitir 200 pesos más o 200 unidades más para poder mantener sobre todo los precios fijos, este precio de 20, este nivel de precios. ¿Sale? Entonces, aquí seguimos manteniendo la igualdad. Se supone que así es el óptimo cómo debería de estar trabajando un Banco Central. Obviamente, repito, esto lo estamos haciendo de forma muy simplificada, pero es la misma lógica. Sin embargo, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Hay veces que el Banco Central, esto sería el óptimo. Vamos a ponerle aquí, óptimo. Hay veces que el Banco Central se puede enfrentar a otros dos escenarios completamente distintos. El primero sería que por presión incluso de la política económica del propio gobierno, se solicitara que el Banco Central emitiera más billetes.
¿Con qué razón? Bueno, puede ser la razón, algunos dirían, del clientelismo keynesiano, o sea, de estar utilizando política fiscal y entonces, bueno, pues hay que pagar esa política fiscal cuando sobre todo se dan transferencias, ¿no? Cuando se le da dinero a la gente o bien el gobierno también, sobre todo, por ejemplo, en la década en México, en la década de los, pues yo creo que desde los 50 hasta más o menos todos los 80, pues el gobierno creaba infraestructura o solicitaba infraestructura y cuando tenía que pagar los créditos, pues lo único que hacía era decirle al Banco Central, ¿sabes qué? Pues hay que pagar lo que debo, emite más billetes, echa a andar la maquinita de billetes. ¿Qué sucede? Que entonces vamos a suponer que en este caso el Banco Central, por esas presiones, tiene que emitir 100 pesos más de lo que se necesita. Entonces, mete 100 pesos más a la economía. ¿Qué sucede? Que la producción él no la controla y sigue siendo entonces de 110, porque esto es lo que realmente se produjo, los 110 zapatos. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que vamos a estar afectando van a ser obviamente los precios. Entonces el precio aquí tendría que cambiar a 20, bueno, lo que se hizo medio feo, 20.91 aproximadamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como la igualdad se tiene que dar, lo que ahora vamos a tener que, o lo que ahora vamos a estar afectando por esta política del Banco Central de subir el medio circulante es que estoy afectando los precios. Esto en consecuencia me dice que yo tengo un incremento o voy a tener un incremento de la inflación. ¿Sale? La economía real no creció, la tuve que ajustar con los precios y ese es el costo que se pagaría por una mala política de acuerdo a la teoría convencional del Banco Central. Esa es una situación. ¿Qué otro problema tiene? Otro escenario que puede tener el Banco Central es que retomando este primer caso, entonces la economía ya no produjo 100, ya produjo 110, pero el Banco Central decide mantenerse en los 2000 originales, las 2000 unidades originales, y decide no sacar estos 200 extra que tendría que estar sacando para mantener el óptimo, mantener los precios. Aquí obviamente sucede el caso contrario. Quiere decir que para que se dé la igualdad, entonces los productos tendrían que bajar su precio a 18.18. ¿Qué sucede? Este es un cuarto escenario. Yo les pregunto, ¿esto sería también un escenario óptimo o no sería un escenario óptimo o qué sucedería? Cuéntenme ustedes de acuerdo a lo que ya saben. ¿Está bien? ¿Está mal? Los escucho. Profe, yo considero que sería un escenario también óptimo porque al final de cuentas la producción subió, pero los precios no. Ok, los precios no subieron, incluso bajaron. Más bien la masa monetaria no subió, por lo cual los precios bajaron. Ok. Entonces, Profe, ¿todos están de acuerdo? Perdón, te escucho. ah, sí, yo creo que sería también óptimo, ¿no? Porque al final se estaría garantizando que hay un vacío de los mercados, en No, este bueno, caso del mercado de zapatos, ¿no? tú, Porque está bajando, subiendo los precios. Entonces, para garantizar que se vacíen, ¿no? bueno, aquí nosotros estamos en el supuesto, tampoco lo puse, pero bueno, recuerden que esto es la teoría convencional y la teoría convencional supone que los mercados siempre se vacían. O sea, no tenemos problemas con la cuestión del mercado. Toda la oferta genera su propia demanda.
Entonces, bueno, eso sería lógico a pesar de, dado ese supuesto, no porque esté desechando tu comentario. Pero bueno, la pregunta ¿es correcto que entonces un banco central no responda ante esos cambios y que al no responder esté bajando los precios? Benjamín dice que sí. Carlos también parece que sí. Este es otro compañero que no recuerdo su nombre, pero discúlpame. También. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra justificación? ¿No? Ok, creo que se quedaron mudos. Bueno, aparentemente este cuarto escenario sería muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos logrando bajar los precios. Sin embargo, la propia teoría lo que nos está diciendo es que este movimiento lo que está generando es una apreciación de la moneda. Y entonces, esta apreciación de la moneda lo que va a generar es que nuestras exportaciones sean más caras y las importaciones sean baratas. ¿Qué sucede? Que entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es que vamos a tener ya no vamos a tener un balance en comercio exterior. ¿Qué va a suceder? Nuestras exportaciones son más caras, somos menos atractivos hacia el exterior y por lo tanto, entonces el exterior va a dejar de comprarnos nuestros productos, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos viendo como algo que puede ser benéfico para el mercado doméstico está afectando nuestro comercio exterior y entonces nuestras exportaciones se vuelven más caras porque el peso en nuestro caso se aprecia y somos menos competitivos. ¿Qué quiere decir? Que a final de cuentas las exportaciones también son fuentes de ingreso y sobre todo son fuentes de divisas que los bancos centrales necesitan para sus reservas, que más adelante vamos a ver qué hace con esas reservas. Y otro problema que tenemos es que tener un peso apreciado genera que entonces las importaciones sean más baratas y todos tus compradores domésticos tengan mayor capacidad de importar al extranjero. Entonces empieza a haber una preferencia, aunque tú no quieras, y aunque algunos dirían el malinchismo, etcétera, etcétera, bueno, tú eso no lo puedes controlar y obviamente lo que se va a hacer es que tu propio mercado doméstico va a empezar a ver hacia el extranjero para adquirir importaciones y eso va a generar que entonces mi balanza comercial se desajuste. Y si yo tengo un desajuste en la balanza comercial, pues entonces empiezo de nuevo a tener problemas en mi economía. ¿Sale? Entonces, para aquellos que pensaban que esta situación del Banco Central era óptima, tampoco lo es. De acuerdo con esta teoría. Podemos decir entonces que el escenario 3 y el escenario 4, de acuerdo con la teoría convencional, no son convenientes. Lo que el Banco Central siempre va a tratar de hacer es mantener este tipo de igualdad. ¿Sí? ¿Sí quedó claro?
Sí, profe. O no los dejé convencidos del todo. Sí, profe, todo claro. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo les dije, bueno, es algo sencillo, yo sé que ustedes ya lo han visto, pero es importante y se los quería mostrar porque en lecturas posteriores vamos a estar haciendo referencia implícita justamente a este tipo de acciones. Entonces, bueno, yo lo que quería era dejarles en claro por qué el escenario 2 es el escenario que la teoría considera el escenario óptimo. Ok, ¿no hay dudas con esto? ¿Podemos entonces hacer ahora sí el ejercicio? Sí, profesor. Perfecto, vamos entonces me voy a salir de aquí y vamos a hacer el ejercicio que teníamos pendiente. Bueno, por cuestiones de tiempo yo ya apunté todas las cuentas que necesitábamos en esta hoja de Excel y sus respectivas abreviaturas, de acuerdo con lo que teníamos en la lectura. Del lado izquierdo tenemos el ejercicio. Entonces vamos a ver también de una manera muy sencillita cómo es que el Banco Central va programando sobre todo el control de la base monetaria y en consecuencia del medio circulante. Vamos, yo necesito que las personas que lo hicieron lo vayan checando y las que no y lo gusten hacer, bueno, pues aquí lo vamos viendo. Entonces tenemos primero que los activos internacionales van a ser igual a 300. Nosotros debemos de saber que esos activos internacionales o reservas internacionales no es una variable que pueda controlar al 100% el Banco Central. Son todas esas divisas y reservas metálicas que se encuentran en el país, ¿no? Y sobre todo la cuestión de divisas es lo que menos puede controlar. O sea, no es tan fácil controlar cuántos billetes, cuántos dólares, cuántos euros, cuántas libras entran y salen del país, pero el Banco Central tiene que resguardar sobre todo aquellas entradas que llegan a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que puede ser por diversas causas. Ok, los otros activos netos son otros activos que tiene el propio Banco Central, digamos que es de 25. La cuenta, bueno, vamos a pasar a crédito de gobierno. Nos dice que el crédito del gobierno va a estar basado en un porcentaje de acuerdo a los activos internacionales que tiene. En este caso va a ser igual al 50%. Entonces tendríamos que sería por 0.5 y tenemos que el crédito al gobierno es de 150. El crédito que le va a dar a los bancos es del 33% de los activos internacionales. Entonces decimos que son 300 por 0.33. Y ya con esto tenemos la primera parte. Ahora nos vamos a cuentas de cheques. También es una variable que no controlan al 100% los bancos comerciales porque es todo el dinero que depositan los cuentavientes y que quieren tener de manera inmediata, ¿no? De disponibilidad inmediata. Entonces, bueno, tenemos que son 150 y también van a tener pasivos no monetarios por 50 pesos. Ok. La reserva en caja, la reserva que van a hacer los bancos para poder tener liquidez, va a estar en este caso en función de la cuenta, de lo que reciben en cuentas de cheques y de pasivos no monetarios. Entonces, dice que esto va a ser igual al 10% de lo que tengan de cuentas de cheques más el 1% de lo que tengan en pasivos no monetarios, que serían estos 50. ¿Ok?
Quiere decir que de reserva en caja están ellos guardando 15 pesos con 50. ¿Qué otra cosa necesitamos? El crédito a las empresas. Ellos van a dar crédito de acuerdo a lo que tengan ellos en cuenta de cheques, menos esa reserva en caja. Quiere decir entonces que va a ser lo que reciben ellos en cuenta de cheques, menos la reserva en caja, estarán dando crédito a sus clientes o a las empresas, en este caso, por 134 pesos con 50 centavos. El Banco Central, en este caso, si lo queremos hacer de manera tradicional, decimos que entonces el Banco Central está cobrando o está recurriendo a un encaje legal del 15%, o si nos queremos ver más modernos, decimos que los propios bancos, por cuenta propia, deciden mantener un 15% de reservas en el Banco Central como fondo emergente de liquidez. Y va a ser igual al 15% de cuentas de cheques y de pasivos no monetarios. Entonces, vamos a decir que sería igual a este por punto 15 más los pasivos no monetarios por punto 15. Y nos dice que la reserva que tienen los bancos dentro del Banco Central sería de 30 pesos. Ok, ya con esto son los datos que nos dan y nos dicen que tenemos que obtener entonces la cantidad de billetes emitidos, cuántos se encuentran en poder del público, buscar la base monetaria, tanto por base como, como por usos como por fuentes, así como el medio circulante y determinar los coeficientes. Y al último nos preguntan qué sucede con los multiplicadores. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera ver la base monetaria a través de sus usos, no puedo porque otra de mis incógnitas son los billetes emitidos. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es irme al lado de las fuentes, porque del lado de las fuentes yo sí tengo toda la información. Entonces me dice que va a ser igual a los activos internacionales, más el crédito que le dio el gobierno, más el crédito que le da a los bancos, más sus propios activos netos. Es que no le puse el paréntesis. Bueno. Ok, me dice entonces que la base monetaria por el lado de las fuentes es de 574. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues si yo digo que la base, a final de cuentas, es una igualdad, tanto de las fuentes como de los usos, pues yo podría entonces, por diferencia, ver cuántos, y así es como lo hace el banco, ¿no? Ver cuántos billetes tiene que emitir. Ok, esa diferencia entonces sería igual a esta base monetaria menos las reservas del Banco Central. Y me dice que entonces el Banco Central tendría que emitir 544 billetes. Y ahora sí, pues la base por usos sería igual a las reservas más los billetes emitidos. Y ya tengo la igualdad. ¿Qué sigue ahora? Irnos hacia el medio circulante, que lo podríamos hacer por usos o por fuentes. Por usos no lo podemos hacer porque también tenemos que despejar de la misma manera cuántos billetes emitidos se encuentran en poder del público. Entonces, me voy por el lado de las fuentes. ¿Cómo sería? Sería entonces igual a los activos internacionales más los créditos que se dan a las empresas, más el crédito que tiene el gobierno, menos los pasivos no monetarios, más los otros activos. Y me dice entonces que el medio circulante es de 559,50. Vuelvo a utilizar
este valor para poder despejar los billetes emitidos en poder del público. Y entonces yo diría que esos billetes serían igual al medio circulante en fuentes menos la cuenta de cheques. Quiere decir que en la economía están circulando 409 pesos. De 544 que emitió el Banco Central, hay 409 que se encuentran circulando dentro de la economía. Y por último, bueno, pues hago la operación, que me tendría que dar lo mismo, obviamente, 150 más 409.50, me quedan que son 559 pesos los que se encuentran, el total del dinero que se encuentra circulando en la economía. Ok, ya después aplico las fórmulas para los distintos coeficientes. Tenemos el coeficiente C, que es la proporción de efectivo. Esta la voy a obtener a partir de los billetes en poder del público entre el medio circulante más los pasivos no monetarios. Me da 67.19. ¿Alguien me puede decir qué significa ese 67.19? No Hola, sé hola, si ¿ahí esté están? bien, profe. Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Ya había notado que em, el 67.19% representa lo que el público considera tener de efectivo en sus portafolios, pero no sé si esté bien. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo tenga en sus portafolios. Mm, ¿El grado de liquidez con el que prefiere tener? Ok. A ver, vamos a ver si alguien más nos ayuda. ¿Alguien más que quiera hablar sobre esa proporción de efectivo? ¿No? Ok. Ese 67%, 67.19%, quiere decir que de los 409 pesos que la gente tiene en su poder o que existen circulando en la economía como billetes, el 67% es lo que se utiliza para poder echar a andar la economía. Es con lo que está trabajando realmente la economía. Ok, siguiente coeficiente, el coeficiente de reserva o proporción de reserva. Este lo que nos está diciendo es que sería la reserva en caja más la reserva que se tiene en el Banco Central entre la cuenta de cheques y los pasivos no monetarios. Este está más sencillo. Este coeficiente lo que nos está diciendo es de todo el dinero o todos los recursos monetarios que reciben los bancos, cuánto es lo que realmente tienen que destinar como un fondo de reserva para poder tener liquidez. O sea, cuál es la liquidez que tienen realmente los bancos para poder hacer frente a cualquier necesidad de, de una externalidad, de que le soliciten, que le solicitaran dinero, ¿no? O sea, por cuántos están ellos realmente previniendo para no caer en problemas de liquidez. En este caso nos dice que es 22.75. ¿Por qué? Porque ellos, como una primera reserva, están guardando esta cantidad, que sería 15.50, que debe de ser aproximado al 10%, ¿no? Quedamos que era 10% de cuentas de cheques más el 1% de lo que ellos tienen en pasivos no monetarios. Entonces vamos redondeando, diríamos que en caja, o sea, en sus sucursales, ellos solo tienen el 10% para hacer frente. Pero si por alguna externalidad, alguna situación que no estuvieran ellos contemplando, bueno, pues tienen
todavía 30 pesos aquí guardados en las reservas del Banco Central para poder hacer frente a esos problemas de liquidez. La suma de las reservas en caja más las reservas bancarias nos darían entonces una reserva del 22.75%, que en este ejemplo y de manera empírica e incluso teórica, diría que estos bancos están muy bien protegidos, ¿no? Ante una situación, obviamente, en estados de normalidad, ¿no? Donde no hay tensiones políticas ni sociales. ¿Dudas con esta proporción de reserva? Ok. No, profe, El, gracias. el siguiente es el coeficiente de liquidez. En este caso, lo vamos a hacer dividiendo el medio circulante entre la suma del medio circulante más los pasivos no monetarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre este coeficiente de liquidez y la proporción de efectivo? ¿Por qué son distintos? Aquí me dice que es 91.8. ¿No? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué son distintos los porcentajes? A ver, más fácil. ¿Se acuerdan de los agregados monetarios? No es lo que con lo que pueden disponer para hacer. eh, no, no, ya se me fue la idea, profe, perdón. Ok, se fue la idea. A ver, revisen. Los agregados monetarios, los teóricos, no los de México, los teóricos. El medio circulante, sobre todo por los usos, ¿a cuál agregado monetario se parece? AM1, profe. AM1, ¿sí? Son los billetes y monedas en poder del público más cuentas de cheques. ¿Sale? Entonces, yo les decía que M1 era el agregado más líquido. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que es con el cual nosotros vamos a poder hacer frente a cualquier necesidad inmediata, ¿no? O sea, yo les comentaba, hoy en día, bueno, esto se ha vuelto más controversial, pero vamos a suponer que en esta economía todavía no se usan mucho las tarjetas de crédito, sí se usan las de débito, sí se usan los cheques y obviamente el efectivo. Si tú vas al súper, entonces puedes pagar en el súper con efectivo o con tarjetas de débito y en algún momento se llegó a pagar con cheques, ¿no? Ahora el cheque ya está más en desuso, pero eso es lo que quisiera decir, o eso es lo que quiere decir este agregado, este M1. Por eso es la liquidez, es ese dinero que nosotros podemos disponer inmediatamente para hacer frente a, no sé, alguna compra en el súper, o para poder ir al doctor ante una emergencia, o para comprar incluso alguna refacción, cualquier cosa que necesitas inmediata. En este coeficiente de liquidez, a diferencia de la proporción de efectivo, aquí estamos nosotros incluyendo cuentas de cheques y podríamos incluir implícitamente esas tarjetas de débito, mientras que en proporción del efectivo solamente estamos hablando de el dinero en efectivo, billetes y monedas que la gente tiene. O sea, por eso está esa diferencia de, no sé, veintitantos puntos porcentuales, ¿no? Esa es justamente la diferencia. Quiere decir que obviamente el coeficiente de liquidez es más grande porque tienes más representaciones monetarias
para poder hacer frente a situaciones de necesidad inmediata. ¿Qué otra cosa nos diría este coeficiente de liquidez tan alto de 91.8? Que es una sociedad que realmente no está, bueno, en este caso hipotético, que no está acostumbrada al ahorro, o sobre todo al ahorro y a la inversión a largo plazo. Queremos tener, o esta sociedad, en este ejemplo hipotético, quiere tener el dinero disponible. ¿Por qué? Pues porque no hay capacidad de ahorro o no hay confianza o no es atractivo incluso ningún tipo de inversión financiera o las propias cuentas de ahorro, ¿no? Eso lo podemos comprobar obviamente pues con los pasivos no monetarios, ¿no? Los pasivos no monetarios representan solamente 50 pesos en esta economía. Economías financieramente más sanas siempre van a tener mayor cantidad en cuenta de cheques, pero economías financieramente más sanas probablemente tendrían una cantidad mayor de pasivos no monetarios y este coeficiente de liquidez tendría que ser más chico. ¿Sí? Y por último, bueno, tenemos el multiplicador del crédito, que el multiplicador del crédito, o K, nos dice que va a ser igual a la suma del medio circulante más los pasivos no monetarios entre la base monetaria. ¿Qué es ese multiplicador del crédito? Bueno, ¿qué es ese 1.062? Pues lo que habíamos visto era que el multiplicador de crédito era para ver cuánto va a crecer el crédito si aumenta la base monetaria, ¿no? Ok, si la base monetaria aumenta en una unidad, entonces el crédito estaría aumentando. ¿En cuánto? Por ejemplo, en este caso. Ahí me dice 1.062. En punto 06, ¿no? ¿En 0.06? Pues No, yo punto digo, cero. ¿0.06 o 1.06? No sé, es que ya oí los dos. No, yo también lo respondo como pregunta. 1.06 creo. Ok, vamos entonces a hacer el ejercicio. Y bueno, aquí tenemos el Cabarra, ¿no? Esto no sé por qué lo puse ahí, pero vámonos al Cabarra. Cabarra nos dice que es igual acá al multiplicador por el coeficiente de liquidez. ¿Qué decía la presentación que era esa Cabarra? ¿Quieren que les ponga a ver qué decía? El multiplicador monetario. El multiplicador monetario. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué significa ese punto 97? No significaría que, bueno, acorde al multiplicador monetario, el incremento de una unidad adicional de la base monetaria produciría un incremento de 0.97 sobre los medios de pago en circulación. El medio circulante, exactamente. Quiere decir que si el Banco Central eh, crece su base monetaria, que cómo puede crecer, bueno, pues por cualquiera de todos estos tipos, ¿no? Es más, incluso puede ser por algo que ellos no controlen, como los activos internacionales. Que te llegue un peso más, en este supuesto, subiría en una unidad mi base monetaria. Por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a subrayar estos, tenemos 574. Si de repente cambia
a 301, entonces la base monetaria incluso ya también se modificó. ¿Pero por qué se modificó? Porque estoy... A ver, en 74. Ah, por la fórmula. Bueno, más bien vamos a hacerlo por base monetaria, que podría ser también por un incremento de los activos internacionales. Pero vámonos por base monetaria. ¿Qué quiere decir? Que si, si yo dejo fijo este punto 97, que es mi K barra, y ahora la base monetaria, ¿cómo hacemos? La base monetaria ya no va a ser de 574, sino va a ser de 575. K barra, y aquí le ponemos base monetaria. ¿Qué sucede? Que si yo multiplico K barra por la base monetaria, lo que yo voy a tener sería igual. No, pero sí. 557. A ver, ya me... Acá por es... 575. Ya me confundí, permítanme. Es lo que tendría que subir. B28 es esta barra por C9. Estoy teniendo el medio circulante. Entonces, tengo aquí. Ya me confundí. Algo estoy haciendo mal. Bueno, déjenme revisarlo y ahorita lo retomamos. Lo que teóricamente nos quiere decir esto es que si aumentara la base monetaria en una unidad, entonces el medio circulante tendría que estar aumentando en 97 centavos de acuerdo a el resultado anterior. Y en el multiplicador del crédito, lo que nosotros estaríamos diciendo es que si la base monetaria aumenta en una unidad, entonces el crédito estaría aumentando en un peso con 0.062. ¿Sale? Déjenme revisar este ejercicio, porque ahorita se me cuatropearon las cifras y yo espero que la siguiente reunión ya les pueda demostrar, porque ahorita se me acaban de confundir las cifras y si no, ahí nos vamos a quedar un buen rato. ¿Dudas hasta el momento? Digo, con esta salvedad. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo bien, profe, Ok. gracias. Sí, esto lo reviso y la siguiente clase porque se me cuatrapeó, perdón. Vamos entonces a ver ahora el modelo de Triffin. Sí, yo creo que así nos da tiempo en media hora de terminar de ver el modelo de Triffin. Voy a cambiar la pantalla. Ok, Triffin lo que supone es un modelo de programación a corto plazo. Triffin va a retomar la ecuación cuantitativa que habíamos visto hace rato de MB es igual a P por Y. Triffin retoma más bien de la ecuación cuantitativa lo que se conoce como la ecuación de Cambridge. ¿En qué consiste? En más bien enfocarnos en el medio circulante y considerando que la velocidad es una constante, la va a pasar del lado derecho. ¿Qué diría? Que entonces el medio circulante va a ser igual a 1 sobre b por
P por Y. Y esto, a su vez, como lo considera una constante, lo vuelve un coeficiente. Y entonces, vamos a decir que este 1 sobre B va a ser igual, Triffin lo considera como un coeficiente gamma. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría como el medio circulante va a ser igual al coeficiente gamma por P por Y. Desde aquí parte Triffin. Ahora bien, ya tiene entonces el medio circulante y retoma entonces lo que la concepción que tenemos del medio circulante y decimos entonces que M va a ser igual a los activos internacionales más el financiamiento interno o el crédito interno, que él lo pone como FI, más los otros pasivos netos. Es que me lo pone como otros activos, perdón, otros activos netos. Ok, esta FI va a ser el crédito interno. Este crédito interno lo define, o este financiamiento interno lo define como el crédito que se le da al gobierno más el crédito que se le da a las empresas menos los pasivos no monetarios. ¿Sí? Además, bueno, Triffin Profe, estipula, perdón, ¿podría por sí, favor repetir cómo es el financiamiento interno? El crédito que se le da al gobierno, ¿luego qué más? el crédito que se le da a las empresas y menos los pasivos no monetarios. Gracias. ¿Sí? O sea, es todo el crédito que existe en la economía, ¿no? Por lo general, hay teorías, y sobre todo, esta es una teoría de los 50, bueno, este es un modelo de los 50. No se considera en muchos de estos modelos el crédito a las personas, el crédito al consumo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos suponíamos, y bueno, todavía hay teorías actuales que suponen que el crédito al consumo, el que se le da a las personas, no es un crédito realmente importante en términos económicos, ¿no? Por eso es que no aparece, sino más bien es el crédito productivo, el que se le da a las empresas, y obviamente pues el crédito al gobierno, que también son créditos muy, muy grandes, ¿sale? Es por esa razón que se maneja de esta forma el concepto de crédito interno. Ok. Retomando, Triffin nos dice que los activos netos, pues al final de cuentas son constantes. Quedamos que, bueno, pues ahí van a ser los edificios y algún tipo de activo que tuviera el Banco Central, pero que a final de cuentas no son activos considerables, ¿no? En la ley de los grandes números, pues estos pasivos son constantes y no son de trascendencia. Por lo tanto, Triffin nos va a decir entonces que hacemos un modelo a través de variaciones. Vamos a ponerlo la ecuación 1. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decir que de esta ecuación 1, si yo veo los cambios que hay en el medio circulante, tendrían que ser iguales a los cambios que pueden ocurrir en mis activos internacionales, más aquellos cambios que pudieran ocurrir en el crédito interno. ¿Qué estoy suponiendo? Que la derivada o el cambio de los activos netos es una constante, pues sería 0, ¿no? Por lo tanto, no lo tomo en cuenta en este modelo. Y Mantei lo que nos dice es, bueno, para no estar utilizando estas deltas o estas triangulitos, como dicen algunos,
utiliza letras minúsculas, ¿no? Entonces nos diría que los cambios en M son iguales a los cambios en los activos internacionales más los cambios en el crédito interno. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, ¿qué sucede? El siguiente paso, entonces, retomando la ecuación cuantitativa, podríamos entonces nosotros decir que los cambios en M, en el medio circulante, vamos a retomar esta, van a ser igual al coeficiente gamma, que es una constante, por los cambios en el producto o el ingreso nominal, por el lado de que ustedes lo quieran ver. Voy a hacer mejor esta Y. Ahí está. ¿Sale? Y supone que esta PY va a ser igual a cambios que ocurran en el precio en función del ingreso o a cambios que ocurran en el ingreso que estaría en función del precio o en cambios que ocurrieran de manera mutua. Aunque Trifi nos dice, es poco probable que se dé al mismo tiempo un cambio en el ingreso y un cambio en el precio. O existe un cambio en el precio o existe un cambio en el ingreso, pero es muy poco probable que se den los dos al mismo tiempo. Sin embargo, hay que considerarlos. Entonces, a partir de esto, bueno, voy a ponerlo de este lado. Lo que nos dice Triffin ahora quedaría, los cambios en el medio circulante serían igual a el coeficiente gamma por los cambios en P en función del ingreso más el coeficiente gamma por los cambios en el ingreso con respecto al precio. O si lo tomamos con estas minúsculas, que es la nomenclatura que él utiliza, tendríamos que M minúscula sería igual a gamma P en función de Y más, bueno, lo pone como Y mayúscula, permítanme, para diferenciar, más gamma Y en función de P mayúscula. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo, nada más están expresados de forma distinta. Ok, ¿hasta aquí alguna duda con el modelo de Triffin? Por el momento no. Ok, ahí vamos entonces todos. Pero nos dicen que en el largo plazo no todo puede ser constante. Entonces, nos dice que M, bueno, le voy a poner 2 a esto, ¿no? Para no perderlos. M entonces sería igual a gamma por P de Y más gamma de Y de P y le va a poner un factor lambda. ¿Qué sería esta lambda? Lambda nos dice que es cambios en las preferencias de liquidez. Ustedes ya llevaron econometría. Esto se utiliza sobre todo para hablar, en econometría estaríamos hablando del error. En este caso estamos hablando de cambios de liquidez, ¿no? En la liquidez. O sea, es algo que existe y es algo, o sea, tendríamos que poner lambda, obviamente, para poder tener esa igualdad. Es todo lo que nosotros no podríamos contabilizar de forma directa. Ok. ¿Puedo borrar? Bueno, más bien puedo cambiar de página.
Ok, entonces, Diría que sí. si nosotros sustituimos lo que teníamos originalmente, decíamos que los activos internacionales más el crédito interno iba a ser igual a M, pero también M va a ser igual entonces a gamma P de Y más gamma Y de P más este lambda, que es lo que está eh, manteniendo estable nuestra igualdad, nuestra ecuación. ¿Qué sucede? Pues ahora por último, lo que hace Triffin es justamente ver en cuáles de todas estas variables, bueno, vamos a quitar esta M, ¿no? En cuáles de estas variables es en las que tiene incidencia la política monetaria. Y obviamente va a tener del lado izquierdo, solamente puede influir directamente sobre el crédito interno. Ya vimos que lo puede hacer a través, sobre todo con la tasa de interés, pero puede subir el encaje legal, pero puede cambiar los redescuentos, ¿sí? O sea, dependiendo de la política fiscal que diga monetaria, perdón, que tome el Banco Central, esto sí lo va a poder afectar. Y nos dice que también es posible que a través de movimientos pueda afectar esta variable lambda, o sea, esta preferencia por la liquidez. Lo hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si maneja tasas de interés muy bajas, pues obviamente la gente va a preferir tener más dinero en su posesión, ¿no? Bueno, más efectivo. Y si sube las tasas de interés a niveles considerables, bueno, pues la gente va a preferir ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo, de manera indirecta, podemos asegurar que sí afecta este variable de liquidez. Y entonces tendríamos del lado derecho que pues se quedan las demás variables y tendríamos que pasar solamente los activos internacionales, ¿no? Para nivelar la ecuación o nivelar esta nueva igualdad. Y nos quedaría de esta forma. ¿Qué es lo importante de esto? Esta parte de política monetaria, porque aquí es donde va a poder influir el Banco Central. En esto no, o sea, ellos no influyen ni en los precios, ni bueno, directamente ni en los precios, ni en el ingreso, mucho menos en los activos internacionales que llegan o que salen hacia el extranjero. ¿Y qué concluye él? Bueno, que cualquier cambio, debemos de darnos cuenta de que todo esto está expresado en cambios. Entonces, cualquier cambio que sobre todo ocurriera en el crédito interno, por ejemplo, si se aumentara el crédito interno, pues entonces este incremento tendría que ser absorbido por cualquiera de estas variables. ¿Alguien tiene que pagar? Como estamos hablando de una identidad, de una igualdad, pues el cambio que sucede en el crédito interno o influye en los precios, o influye en el ingreso, o influye en mis activos internacionales. De alguna manera lo tengo que compensar. Y bueno, eso es lo que explica Triffin. ¿Alguna duda, algún comentario? Por ahora no. Ok, entonces, bueno, pues si quedó claro, que espero que sí. Pues dejamos aquí la reunión. Voy a dejar de grabar.